dentro de la filosofía mexicana es importante de trabajar porque este, si nosotros comprendemos cómo es que evolucionó y cómo es que se ha modificado la filosofía mexicana, vamos a entender cuál es su estructura, cuál es su objetivo, cuáles son sus características, porque ya lo hemos visto con los filósofos de la Escuela de Frankfurt, ya lo hemos visto con Friedrich Hegel, y con algunos otros grandes pensadores más que la historia influye demasiado en cuestión a el quehacer humano, ¿sí? Todas las condiciones que se gestan a lo largo de nuestra historia, a lo largo del tiempo, son los que van a estar definiendo precisamente el actuar humano. Entonces, en la historia mexicana, también la evolución, el desarrollo de los acontecimientos dentro de la historia, dentro del tiempo, también son factores que influyen demasiado en en este caso, en lo que es nuestra filosofía, ¿no? Y digo nuestra porque pues al ser todos, no creo que exista algún francés o español dentro de ustedes y pues eso nos incluye en la categoría de mexicanos, ¿no? Entonces, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir revisando todos estos temas y pues ayer nos quedamos en que hay un segundo tipo de positivismo implementado en México, ¿sí? Hay un segundo tipo de positivismo porque el primero con Gabino Barreda no funciona. Recordemos rapidísimo, ¿sí? Se llega a la independencia de México, pero sigue en peligro la nación porque sigue estando a expensas o en peligro de algunas otras naciones que quieren volver a conquistar México y lo que se quiere es emancipar, ¿sí? Es decir, gestar lo ocurrido en la independencia para lograr una identidad propia y en este caso una identidad mexicana, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita o qué se requiere para esto? Pues enajenar el pensamiento, enajenar las ideas, enajenar la personalidad de toda Europa y tanto también de América, de los mexicanos para generar esta propia identidad. Dijimos que la primera estrategia cuando Benito Juárez entra a la gobernación del país es llamar a Gabino Barreda, es decir, uno de los seguidores del positivismo francés, para que él con esta corriente filosófica a través de la educación comience a cimentar en los niños y en los jóvenes un nuevo tipo de mentalidad, un tipo de mentalidad orientada a qué? Orientada precisamente a la emancipación, ¿sí? A la adquisición de una identidad propia, pero también empezar a generar un progreso, pero un progreso mental, un progreso de conocimientos, ¿sí? Un progreso intelectual. Eso es lo que inicialmente se quería con Gabino Barreda. Bien, la cuestión es que para poder gestar o para poder cuajar este tipo de pensamiento, se requería un orden, ¿sí? Un orden político, un orden social en el cual el Estado tuviera un papel bastante importante. ¿Cuál iba a ser el papel del Estado? Ser ese conservador de la materia, ese conservador de la riqueza, en el cual a medida en que se desarrollara la sociedad, pudiera liberar, pudiera otorgar toda esa materia y toda esa riqueza que concentraba en su poder. Entonces, yo les decía ayer al finalizar la clase, esto pinta mal porque así como en la cultura europea, la burguesía tuvo que generar diversas herramientas y diversos medios para quedarse con el poder. México también es una nacionalidad que está expuesta a una burguesía mexicana, ¿sí? Entonces, a raíz de esta independencia, a raíz de que existen comunidades burguesas en nuestro país que quieren el poder, este tipo de relación de Estado-sociedad no permite cumplir con los propósitos que se querían o se establecía la burguesía mexicana. Entonces,
termina por la burguesía por ver con malos ojos el positivismo de Gabino Barreda, y es por eso que con la siguiente generación de positivistas, en los cuales uno de los más representativos es Justo Sierra, ¿sí? Se va a intentar corresponder a los idealismos burgueses, a los intereses burgueses, pero a la misma vez se va a intentar otorgar esa libertad a la sociedad, pero esa otorgación de la libertad vendrá con muchas facturas mal cobradas para la misma sociedad mexicana. Y lo digo de esta forma porque ya lo vamos a ver en el desarrollo de temas, ¿sí? Se le promete a la sociedad una libertad, pero es una promesa simplemente establecida, no cumplida, solamente lanzada, no realizada, porque no, se quieren cumplir con los intereses, se quiere cumplir con el desarrollo burgués, se quiere cumplir con el desarrollo de la élite capitalista, dejando de lado y sacrificando la libertad y el orden de la sociedad en general, ¿sí? Entonces, esto va a provocar que muy futuramente se genere la Revolución Mexicana, y por ende un nuevo tipo de filosofía llegue a derrumbar lo realizado por el positivismo tanto francés como inglés. Entonces vamos a entrar de lleno con Justo Sierra y esta segunda ola positivista. Bien, el positivismo francés no funciona, ya lo dije, al menos para eso determina la política y la burguesía mexicana de este entonces. ¿Por qué? Porque esa relación dependiente entre Estado y sociedad pinta un panorama en el cual la gente se pueda dar cuenta de cada una de las estrategias y de cada una de las acciones que puede llevar a cabo la burguesía y pues pueda generar una oposición hacia la burguesía. Y entonces lo que la burguesía no menos quiere es una oposición de la sociedad frente a sus intereses económicos, ¿sí? Entonces, ven en el positivismo inglés una oportunidad para que se mantenga subyugada la gente, puedan aceptar todos los movimientos que va a realizar la burguesía para el desarrollo industrial y económico de la sociedad mexicana, y todo este conjunto de acciones pueda perpetuarse durante un largo tiempo. Y lo vamos a ver bajo la justificación del positivismo inglés. Para el positivismo inglés, la sociedad es como un organismo vivo, ¿sí? Es como una mariposa, la cual tiene que tener diversas etapas partiendo de larva para llegar a ser una mariposa, ¿sí? Entonces, la sociedad se hace referencia a este ejemplo porque la sociedad está metida en un proceso evolutivo que atraviesa diversas etapas. Es decir, para poder llegar a tener una libertad plena, primero tienes que desarrollarte, tienes que obtener un progreso de conocimientos y un progreso económico, un progreso científico, para que puedas tener con qué lograr esa libertad. ¿Cómo gozar esa libertad? Porque si lo ponemos a un juicio o si lo revisamos, ¿qué tipo de libertad vas a tener si estás pobre? Si estás viviendo en la miseria, si no tienes un progreso, si no tienes recursos, si no tienes bienes, si no tienes una sociedad altamente cultural, si no tienes una sociedad altamente económica, no tienes con qué gozar esa libertad, porque lo que te ofrece el progreso científico, económico, tecnológico es una infinidad de opciones, una infinidad de oportunidades de autorrealizarte como ser humano, pero a tener beneficios como sujeto inmerso dentro de una sociedad. Entonces, cuando se tiene una economía bien cimentada, una economía vasta, una cultura bien establecida, una cultura polifacética, cuando tienes una sociedad ya reformulada, restablecida, construida de diferente manera o de manera polivalente, ¿sí? Entonces tienes la oportunidad de poder gozar los beneficios que estos aspectos te puedan dar a ti como sujeto dentro de la misma sociedad mexicana, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, no puedes gozar si no tienes, ¿sí?
No puedes disfrutar de beneficios si no tienes los beneficios. Entonces, aquí hay una libertad política y social que se va despegando cada vez más de una libertad referida a que cualquier persona puede hacer lo que quiera. Aquí la libertad o el tipo de libertad de que se habla es del goce, de la remuneración y de la resignificación de lo que conlleva tu existencia, no de una libertad banal, ¿sí? Una libertad ligada a las emociones, una libertad ligada a lo que son el aspecto psicológico del ser humano, es decir, donde se puede autodesarrollar, gozarse a sí mismo y demás. Aquí va un poquito más enfocado a lo económico, a lo cultural, a lo social y este tipo de libertad pues tiene que primero tener un lugar donde nacer, un lugar donde desarrollarse para después reconocerse a sí misma. Bien, esa es la lógica del positivismo inglés, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos dice el material, la lógica evolutiva va de la homogeneidad social, ustedes como químicos sabrán mejor que yo lo que representa esta palabra, hacia la diferenciación individual, es decir, debemos de desarrollarnos como un conjunto colectivo, es decir, debemos de partir todos de un mismo punto, debemos de ser un mismo aglomerado, ¿sí? Debemos de ser una misma organización y cuando digo una misma, pues hago referencia a la palabra homogéneo, para todos partir desde este punto de inicio y llegar a tener una diferenciación, es decir, llegar a gozar una libertad que nos haga sentirnos plenos, autorrealizarnos, ¿sí? Pero ya cada quien de una forma individual, de una forma particular y contingente, ¿sí? Debemos de trabajar en conjunto para obtener beneficios individuales, ¿bien? O para poder tener una autorrealización individual, porque si todos partimos como un colectivo, todos podemos lograr ese progreso, tanto científico como de conocimientos, y ya que tengamos ese progreso, pues cada quien sabrá qué es lo que debe de hacer o cuáles beneficios va a gozar, porque entonces ya sí se va a concretar una libertad individual, ¿sí? Entonces, este era el postulado. Bien, partir del homogéneo para llegar a una diferenciación y poder en última instancia gozar de la máxima libertad. Entonces, ¿qué se detecta con este tipo de positivismo inglés? ¿Sí? El problema es que México no tiene las condiciones necesarias para lograr este goce de libertad. Para empezar, ni tiene identidad. ¿Por qué? Porque siempre ha estado influenciado por la cultura colonial, es decir, por la cultura española, ha sido influenciada por la cultura francesa, ha sido influenciada por Norteamérica, y pues no se puede partir de un trabajo en conjunto si no se sabe quiénes somos y en qué condiciones estamos, ¿sí? Entonces no podemos partir de aquí, no podemos generar un progreso en cualquiera de sus ramas si para empezar no nos reconocemos a nosotros mismos como sujetos independientes. Bien, entonces pasamos a nuestro segundo material y pues aquí es donde nosotros nos podemos dar cuenta que la filosofía sirve como una nueva perspectiva de ver la realidad, ¿sí? Y esta perspectiva de ver la realidad, bueno, pues conlleva también que podamos entender que la historia es interpretada de como a cada quien se le dé la gana y que deja de lado algunos detalles que son fundamentales en esta descripción, en esta comprensión de la historia, ¿sí? Porque como comentario personal, muchas veces no entendemos la realidad que nos rodea y creemos o nos la pasamos toda la vida pensando ese conjunto de ideas y más adelante lo voy a explicar y me voy a hacer referencia a esto que estoy comentando, ¿sí? Porque si nosotros entendemos la historia de una manera inadecuada, podemos crecer con dogmas mal establecidos o incorrectamente establecidos y pues esto genera una incomprensión de nuestra realidad y si nosotros miramos la historia desde una perspectiva filosófica, esto nos va a hacer comprender muchas cosas
que van a terminar con esos elementos incorrectos con los que nosotros crecemos. Y más adelante voy a hacer alusión a ello, ¿no? Entonces, bien, gracias a Justo, a Justo Sierra, que es uno de los máximos representantes del positivismo inglés, se puede dar el paso a ejecutar el gran proyecto de la burguesía mexicana, ¿sí? Porque aquí la burguesía mexicana tiene mucho que ver y está metiendo sus manos hasta lo más profundo de la actualidad, o bueno, de ese entonces, de la actualidad de esa época mexicana, ¿sí? Entonces, en el positivismo inglés, la burguesía y la élite social de México, ¿sí?, encuentra la perfecta justificación para desarrollarse más sin que la sociedad genere revueltas. Es decir, aquí la burguesía mexicana encuentra mucha tela de donde cortar y encuentra el ambiente idóneo para seguir desarrollando sus propósitos económicos sin importar las consecuencias. Y lo voy a explicar, ¿ok? Se ocupa orden para generar en la sociedad el ambiente idóneo para el progreso. Y si se tiene el progreso, se tendrá la libertad en última instancia, ¿sí? Entonces, aquí es donde nace el porfirismo. ¿Por qué? ¿Por qué nace el porfirismo? ¿Por qué nace toda esta época de tiranía? ¿Por qué nace toda esta época de sometimiento político y social que llevará a la Revolución Mexicana? Porque se tiene el argumento teórico perfecto para instaurar un sujeto que en sus manos tenga el orden, ¿sí? Engañar a la gente que se está gestando el progreso, mientras lo único que se va a realizar es un desarrollo económico burgués, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la gente se le va a permitir el progreso, más bien se le va a prometer el progreso, ¿sí?, como una idea a lograr a futuro. Es decir, tienen que permanecer pobres porque estamos trabajando en que ustedes obtengan y se desarrolle el progreso. Y una vez que ya tengan el progreso o que ya tengan los beneficios del progreso, ya tengan un ambiente idóneo para incluirse en el progreso, su situación va a cambiar. Eso es lo que se le dice a la sociedad, ¿no? Y entonces, yo tengo a la sociedad dopada, yo tengo a la sociedad engañada, mientras la burguesía lo único que hace es crecer sus arcas de dinero, de poderío político, de riquezas. Y si la gente detecta que lo que estoy haciendo, comienza a enterarse, tengo el orden, es decir, tengo a un sujeto que va a poder decir, a ver, tú no tienes por qué decirnos nada porque nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y si tú quieres gozar de estos beneficios, te quedas calladito, te quedas donde estás y te aguantas. Porque para eso está trabajando el gobierno, por así llamarlo, ¿no? ¿Sí? Y ante cualquier revuelta, ante cualquier resistencia a este modelo de liberalismo, porque ojo, seguimos bajo las manos políticas del grupo liberalista, porque liberalismo es sinónimo de positivismo, y estamos hablando de positivismo inglés, una segunda etapa del positivismo. Entonces se encuentran nuevos liberales al mando, ¿sí? Entonces, cuando alguien esté en contra tanto del positivismo como de los liberales, como del orden, en contra, entre comillas, del progreso, pues va a existir este sujeto tiránico que pueda reprender, eliminar, ¿sí?, a todo aquel que se ponga en contra de lo que se está realizando. ¿Y quién es este sujeto? O al menos la burguesía, ¿quién determina que va a ser la persona perfecta para emplear este papel? Porfirio Díaz, ¿sí? El general Porfirio Díaz es el que tendrá en sus manos el orden político, el orden social, mientras que la burguesía va a tener el orden económico para nada más satisfacer sus propias necesidades. Y entonces por eso que se desencadena
una especie de marxismo mexicano, y lo llamo de esa forma porque yo sé que estamos tratando o estableciendo el comprender una identidad propia, pero chequemos lo que se da en Rusia, en la Rusia soviética socialista, ¿sí? Una élite política pequeña es la que está controlando todo, mientras la sociedad está sumergida en la miseria con la excusa de que las riquezas se le van a repartir a todo mundo, pero nunca llegan esas riquezas. Entonces, en el caso mexicano, nunca llega ese progreso, o al menos la clase baja, la clase obrera, la clase campesina. ¿Cómo va a estar inmersa en el proceso si ni siquiera en el progreso, si ni siquiera sabe leer ni escribir? Si están atenidos siempre a una tienda de raya, ¿sí? Si siempre están atenidos o están sometidos a trabajar dentro de una hacienda, quien la controla, pues es un burgués, o quien la tiene en sus manos es un burgués, pues esto jamás se va a dar, ¿sí? Entonces, lo que se quiere establecer es una tiranía honrada, porque lo que los liberales de este entonces critican es que antes se tenía una tiranía, pero mal justificada, ¿sí? Porque nunca se concretaba dicho progreso. Entonces, el orden, cuyo sacrificio era la libertad política y social para poder gestar el orden, pues no cumplía sus objetivos, no cumplía su misión. Y aquí lo que se iba a pretender era que sí cumpliera su misión, el sacrificio de la libertad política y social al servicio del orden y por ende del progreso, bien, iba a estar sometida siempre a este tirano honrado. ¿Por qué honrado? Porque se necesitaba subyugar, al menos así lo veían o así lo podemos nosotros deducir, que se estaba subyugando al resto de la sociedad con la promesa de la libertad absoluta y del progreso. Y digo promesa porque qué carajos iba a haber la comunidad indígena de ese entonces que proliferara en nuestro país este tipo de progreso si estaban siempre trabajando, si se les estaba sumiendo en la pobreza, en la miseria, y ante cualquier revuelta siempre eran oprimidos por el general Porfirio Díaz. Pues esto jamás iba a dar, ¿sí? Entonces, Justo Sierra, cuando Porfirio Díaz está en el poder, Justo Sierra es el encargado, entre comillas, otra vez, de educar a la sociedad. La bronca es que la educación en esta etapa de la historia, pues nada más era para los hijos de los burgueses, porque ¿quién fregados iba a pagar un profesor? ¿Quién fregados iba a pagar para poder acceder a una escuela? Nadie. Hablando de la comunidad trabajadora indígena. O sea, ellos apenas las tiendas de raya les daban 1 kilo de frijoles a costa de 2 semanas de trabajo. ¿Cuándo fregados iban a salir de la miseria esta comunidad trabajadora? Nunca, ¿sí? Y si estaba sumida, si estaba inmersa en un endeudamiento de por vida, simplemente por comer, simplemente por tener alimento, imagínense el tipo de endeudamiento que iba a tener por llevar a sus hijos a estudiar. Era inimaginable, era inconcebible, y es por eso que mejor el trabajador mexicano decía, entonces, ¿para qué lo llevo a estudiar? No tiene ningún sentido, o al menos el gran sacrificio que conllevaba, que ni siquiera se le permitía, no correspondía a las condiciones sociales y sobre todo no correspondía a las aspiraciones que pudiera tener un trabajador mexicano, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué hago énfasis en estar mencionando tanto al trabajador mexicano? Porque estaban divididos en dos, ¿sí? En la burguesía mexicana, que también estaba conformada por burguesía extranjera, es decir, ingleses, franceses, estadounidenses, estaban coludidos o también formaban parte de la burguesía mexicana, y todos los indígenas trabajadores, pues era la clase baja, ¿sí? Entonces, Justo Sierra quiere generar una sociedad que tenga los conocimientos necesarios para lograr un progreso científico, industrial, porque ahorita está el auge en este momento de la historia está el auge de la industrialización, tanto norteamericana como inglesa. Entonces se quiere un tipo de industrialización propia,
mexicana, ¿sí? Entonces a los niños se les comienza a educar para utilizar telescopios, para preguntarse por la naturaleza, para acercarse al método científico al descubrir problemas, se le empieza a educar para comprender los fenómenos que se puedan entender a través de los sentidos y nos dicen algunos fragmentos de la breve historia elaborada, un libro elaborado por José Vasconcelos. El estudiante de este momento, ¿sí? No aceptaba otra cosa que no fuera un pensamiento científico, ¿sí? Un pensamiento acercado a la realidad. Es decir, el estudiante mexicano estaba enfocado a resolver o a dar continuación a todos esos cuestionamientos newtonianos, es decir, completamente analíticos, científicos, físicos, matemáticos, para poder lograr ese progreso industrial y para, a través de esta enseñanza científica, ¿sí?, poder generar una identidad científica propia mexicana. La cuestión es que, repito, este tipo de educación pues nada más era dada a la élite, y la élite era la única que podía desarrollar en el ámbito científico y tecnológico a la élite burguesa mexicana, porque la sociedad aquí ya no tiene papel, aquí no tiene cabida. La sociedad mexicana nada más sirve como sustento laboral, nada más, para sustento de la industria en cuestión a la mano de trabajo, nada más, pero no está inmersa dentro del mismo progreso. Bien, entonces es donde todo esto provoca pues que se geste la Revolución Mexicana, ¿sí? Y que se geste este cambio de régimen. ¿Por qué? Porque lo que quería la burguesía era que esto durara el mayor tiempo posible, pero 31 años aquí sí se mataron aquí los burgueses mexicanos porque no iba a aguantar, o sea, no iba a soportar esta hegemonía del poder tanto tiempo preestablecida de la forma en como se estaba suscitando en estos años, ¿sí? Y lo que hicieron con Porfirio Díaz al mantenerlo en el poder fue ponerle fin a su vida política y a su poderío político. Porque entre mayor prolongación, mayor descontento y mayor probabilidad de que la gente reclame y puede echar abajo todo tu estructura, ¿sí? Entonces, algunos intentos de cambiar o de cambiar, sí, de modificar este panorama de fin de vida de la burguesía y del goce mexicano, de la burguesía mexicana, quisieron generar grupos políticos que pudieran trabajar de la mano con Porfirio Díaz para precisamente regular esta ejecución del orden, esta ejecución del poder. La bronca es que Porfirio Díaz no iba a soltar tan fácil todo el poderío político y social que él tenía en sus manos, no era tonto, ¿sí? Entonces cuando la burguesía le dice, te vamos a poner un grupo de partidos políticos que te ayuden a ejecutar el trabajo, les dijo, váyanse a la fregada, yo no necesito a nadie, yo tengo el poder y yo soy capaz de ejecutarlo. Entonces es ahí donde se ve que la burguesía pues generó una especie de monstruo poderoso en Porfirio Díaz. Y él mismo lo generó porque la misma burguesía lo puso en el poder, ¿sí? Entonces, aunado a un fallo de una mediación de la burguesía para poder delegar el poder político que tenía Porfirio Díaz, más el descontento de la sociedad porque nunca han visto el progreso, ya no están dispuestos a sacrificar su libertad por el progreso, pues genera lo que es la Revolución Mexicana en 1910, ¿sí? Entonces es aquí donde yo hace rato les decía, por lo regular estamos acostumbrados a escuchar a cualquier tipo de gente estúpida argumentar cosas estúpidas. El decir que Benito Juárez fue un gran presidente y que gracias a él se tuvo progreso, eso es mentira, eso es un patrañas. ¿Por qué? Porque Benito Juárez sabía perfectamente lo que conllevaba el integrarse al liberalismo mexicano, ¿sí? Establecer un orden y sacrificar la libertad de toda la sociedad para desarrollar la política y la burguesía mexicana. No nos hagamos tontos, ¿sí? Ese hecho de que gracias a Benito Juárez se reformaron las leyes, se generó la ley de iglesias, se generó mucho emancipación política y católica.
Ni siquiera él fue el autor intelectual de esas leyes, fue Ignacio Ramírez Altamirano, él es el nigromante, que cuando él se dio cuenta de todos los planes oscuros de Benito Juárez se encargó de relegarlo, destruirlo y prácticamente desaparecerlo, ¿sí? A todo ese autor intelectual de la emancipación de la identidad mexicana. Es decir, Ignacio Ramírez, que venía de una escuela enciclopedista de Europa, fue el que generó las leyes de reforma y fue el que le dio a Benito Juárez en bandeja de plata todas estas ideas de liberación de identidad mexicana. Pero cuando ya se da cuenta Ignacio Ramírez que los planes es acrecentar a la burguesía mexicana, pues Benito Juárez lo desaparece. Todo aquel pseudointelectual que diga, no, es que el porfirismo es lo mejor que nos ha pasado, se generaron avances en la comunidad industrial, gracias a Porfirio Díaz, se metieron miles y miles de vías ferroviarias, ferrocarriles, industrias y demás. A ver, no seamos, con perdón de la palabra, no seamos tontos, o sea, no podemos entender que el sacrificio de la sociedad en general vale el enriquecimiento de la burguesía. Porque muchos argumentan, es que gracias a Porfirio Díaz México avanzó un poquito, y si Porfirio Díaz hubiera estado en el poder más tiempo, si no hubiera surgido la Revolución Mexicana, si hubieran tenido muchos mayores beneficios y hubiéramos llegado a ser una potencia. A ver, no digamos babosadas, por favor. No crean que la Revolución Mexicana fue un evento sacado de la manga y fue un evento de gente completamente incapaz e inconsciente. O sea, la Revolución Mexicana fue un hecho rotundo, señores. ¿Sí? Fue un hecho el cual trata de parar con el crecimiento de la burguesía. Porque sí, hay ferrocarriles, hay avance tecnológico, hay avance científico, hay industrialización, pero ¿a favor de quiénes? A favor de la burguesía. Entonces todo aquel baboso que diga es que porfirismo es lo mejor que nos ha pasado, lo mejor para la burguesía. ¿Y dónde dejas a la sociedad en general? ¿Dónde dejas al trabajador mexicano? ¿Estás dispuesto a dejarlo, a sacrificarlo y a tenerlo en el olvido, matarlo de hambre por este tipo de progreso? Yo opino que no. Sí, habrán algunas personas egoístas que digan, no, es que a mí me vale gorro, el progreso individual es lo que cuenta. Pues por eso estamos como estamos, porque se ha olvidado por completo que somos un conjunto colectivo, que si bien también no soy partidario de la idea de que se repartan las riquezas a todos de forma colectiva, porque cada quien conlleva un trabajo y un avance ya establecido bajo su propia labor y bajo su propio esfuerzo, pero de que debemos de compartir un ambiente de beneficios y de prosperidad en general, eso sí es un hecho, y eso no se daba en esta etapa, y el tratar de justificar un hecho positivo por 20 negativos es una reverenda falta de inteligencia, ¿sí? Entonces, todas estas estructuras y todos estos conocimientos que desde la primaria se nos han establecido, el pintar a Benito Juárez como una persona sumamente importante o sumamente bondadosa, al pintar el porfirismo, que traten de pintar como algo positivo, sí, claro que sí, hay muchas cosas que reconocer del porfirismo, pero yo sigo en la misma postura. No puedes sacrificar tu sociedad, no puedes sacrificar a tus indígenas, no puedes sacrificar la libertad verdadera, la libertad auténtica por un tipo de progreso de esta forma, por un progreso burgués, porque sí hay que llamarlo burgués, ¿sí? Si todavía el progreso fuera en aras de un beneficio en conjunto, pues ya vería la medida, y es aquí donde la democracia, el papel de la democracia tiene mucho que ver, ¿no? O sea, todos llegamos a un consenso, todos llegamos a una transparencia y a una toma de decisiones, pero cuando esa democracia está en manos de una élite, de una cúpula del poder, pues esto es un engaño brutal, es un engaño completamente liquidario, lapidario, hacia la sociedad indígena, ¿no? Entonces, es por ende que surge la Revolución Mexicana, es por ende que surge este levantamiento en armas, pues para terminar con esta hegemonía de la burguesía, ¿sí? Ustedes ya lo debieron de ver en sus clases de Sociología 2.
¿Qué es una revolución? ¿Qué significa la palabra revolución en el aspecto social? Es una, es un cambio estructural de la sociedad desde lo más profundo hasta lo más superficial, ¿sí? Entonces, por eso se nombra Revolución Mexicana, porque lo que se pretende con este movimiento social es cambiar la estructura política desde la raíz, es decir, echar abajo el liberalismo, ¿sí? Que solamente promete, promete, pero jamás cumple, y en esta promesa se lleva entre las patas a todo mundo, ¿sí? Cambiar esta estructura económica que se tiene, ¿bien? Cambiar la estructura social que ya se ha establecido, pero desde la raíz. Es por eso que los grandes caudillos como Emiliano Zapata, el otro caudillo se me acaba de olvidar el nombre, Villa, dicen ya estuvo bueno, o sea, vamos a cambiar todo, vamos a tratar de por la fuerza, ¿sí? Y aquí es donde viene, yo puedo definir que el único sujeto que fue capaz de lanzar una filosofía completamente auténtica después de la cultura prehispánica, en este caso Emiliano Zapata, donde establece tierra y libertad, ¿sí? Y esta frase que quizás es muy corta, pero es bastante filosófica y muy profunda, en la cual se dice que la tierra es para quien la trabaja, ¿sí? El beneficio es para quien lo gesta, para quien lo genera, no para alguien que nada más esté cruzado de brazos esperando y a través del poder usurpar todo lo que está generando la clase obrera, ¿sí? Entonces, la libertad va más allá de lo que se pueda prometer, va enfocada al terreno de la práctica. Entonces, la Revolución Mexicana no es un evento de un peso que no tiene valor, claro que tiene valor. Y con la palabra revolución, lo que se quiere dar a entender es que se provoca un cambio completamente radical de todo lo que se tenía y de todo lo que se venía haciendo durante el liberalismo hasta el porfirismo, ¿sí? Pero arrancar el problema desde la raíz, es por eso que tanta guerra, tanto asesino, tanto fusilamiento, tantos problemas, tanto caos, porque lo que se fue es cambiar todo desde la raíz, ¿no? Entonces, en el ámbito político ya sabemos que Francisco I. Madero es el opositor más ideal para poder dejar o para poder derrumbar a Porfirio Díaz desde el ámbito político, pero una vez que ya llega a estar Francisco Madero en el poder, pues no hace lo que se prometía, ¿no? Entonces es ahí donde entran precisamente Emiliano Zapata, Francisco Villa, a luchar contra Madero porque no hace lo que él había jurado en la propaganda de sufragio efectivo, no reelección. Entonces cuando ven que en realidad esas promesas no se vuelven a cumplir, pues estas dos personas dicen, ¿sabes qué? Ni Francisco Madero ni Porfirio Díaz. Vamos a ver quién es el mejor de toda la victoria, o perdón, de toda la pelea que se va a dar, y el que salga victorioso es el que va a gobernar, porque el que salga victorioso es el que va a tener el conocimiento, va a reconocer el panorama, y es por eso que se deriva un caos político, ¿sí? Porque no hay nadie gobernando, asesinan a Francisco y Madero, ponen a Victoriano Huerta, asesinan a Victoriano Huerta, y así sucesivamente están rolándose en el poder, mientras que todo México es un campo de guerra tremendo, ¿sí? Entonces ya hasta que se llega a una nueva constitución política, se llega a un nuevo tipo de sujeto político como ese Venustiano Carranza, y se empieza a vislumbrar que ya la Revolución Mexicana va viento en popa hacia el progreso político, ¿sí? Porque cabe destacar que a nivel mundial, la constitución política de 1917, en esa época, en esa fecha, fue la mejor constitución del mundo, ¿sí? Sobrepasando las constituciones inglesas, estadounidenses y sobre todo europeas. Imagínense, reconozcan con este hecho que México tenía y tiene
su propia identidad intelectual. Porque hacer una constitución política como la de 1917, donde se garantice la libertad, donde se garanticen derechos, donde se garantice el suelo mexicano, se garanticen una política democrática, era algo fenomenal para ese entonces y que nadie había podido realizar ni siquiera en Europa, madre de la democracia, ¿sí? Y que sí lo hizo México. Y repito, a esta fecha, en este momento, fue la mejor constitución de todo el mundo, reconocido precisamente por todo el mundo. Bien, entonces las promesas de una libertad ya establecida, bien fundamentada, bien cimentada, prácticamente están al alcance de la mano con la constitución política y lo hecho por Venustiano Carranza, ¿sí? La cuestión es que también muere Venustiano Carranza, ¿sí? Si no me equivoco, lo asesinan también. Comienzan a desaparecer los caudillos, en este caso en 1919 matan más bien a Zapata, en 1920 matan a Francisco a Villa, ¿sí? Y pues llega Álvaro Obregón después de que Venustiano Carranza ya no esté en el poder y pues esto genera un poquito de desestabilidad, pero futuramente pues ya va a ser un poder político ya preestablecido, ¿no? Y entonces esta transición que se vive de la independencia a la revolución, del liberalismo al porfirismo, a otra nueva corriente filosófica para sustentar, que en este caso será llamado el núcleo mexicano, esta filosofía nacional que se va a preestablecer, se va a ajustar o se va a tratar de insertar después de la Revolución Mexicana, va a generar precisamente un nuevo panorama, ¿sí? Un panorama en el cual en la independencia se buscaba una identidad. Después de la Revolución Mexicana ya se tiene una identidad propia, pero ahora la bronca es guiar a esta identidad mexicana ya establecida hacia la prosperidad, ¿sí? Es decir, aprovechar los recursos mexicanos, aprovechar el intelecto mexicano, aprovechar el conocimiento científico mexicano, es lo que debe ser prioridad en este momento, porque ya sabemos lo que somos. Somos una comunidad indígena, somos una sociedad trabajadora, somos una sociedad con altos recursos naturales, somos una sociedad liberal, y me refiero a la libertad, no al liberalismo, ¿sí? Somos una sociedad emancipada, somos una sociedad encaminada al progreso, somos una sociedad rica en cultura y en cultura indígena, ¿sí? Entonces ya sé lo que soy, ahora hace falta enfocar eso que soy hacia una prosperidad colectiva, otra vez colectiva, porque ya lo sufrimos con la burguesía mexicana, ya sabemos lo que es un progreso de la élite, de un grupo y no de todos. Entonces no queremos volver a repetir eso. La bronca es que el liberalismo sigue viviendo como una larva que nunca se va a morir y que incluso hoy lo tenemos como neoliberalismo, así como lo diría. No soy fanático de Andrés Manuel López Obrador, para que no me vayan a juzgar de esa manera, pero de cierta forma pues tiene razón, existe hoy en día un neoliberalismo que el anciano liberalismo permitió que siguiera sobreviviendo, ¿no? Entonces es algo que no nos podemos librar, pero en fin, entonces después de que se genera la Revolución Mexicana, pues se gesta esta nueva corriente filosófica llamada el núcleo mexicano, ¿sí? Es decir, hablando en el terreno de la filosofía de los conocimientos, se crea en 1909 para apoyar a Francisco I. Madero un grupo intelectual llamado el Ateneo de la Juventud. Es decir, este grupo llamado Ateneo de la Juventud es un colectivo
de pensadores, de filósofos, de sociólogos, de doctores, es decir, es un pequeño grupo de sujetos altamente intelectuales que desde su trinchera precisamente intelectual van a dar sustento a lo realizado por Francisco I. Madero, es decir, acabar con el liberalismo, acabar con el positivismo y darle una nueva corriente filosófica y de sustento teórico al México revolucionario, ¿sí? Entonces, es como una especie de escuela de Frankfurt, es como una especie de círculo de Viena, es como una especie de círculo de Berlín occidental, pero en este caso mexicano. Después de que ya está en el poder Francisco I. Madero, y una vez que es asesinado, pues llega a cambiar el nombre de Ateneo de México, es decir, ya establecer este grupo intelectual para la posteridad. La bronca o el problema es que este Ateneo de la Juventud era conformado por precisamente burgueses intelectuales. ¿Y a qué me refiero con burgueses intelectuales? Con estudiantes que provienen del extranjero, que no conocen para nada la realidad mexicana. Entonces, estos esfuerzos de sustentar a base de conocimientos, a base de filosofía, a base de teoría, el proyecto de la Revolución Mexicana, pues no se concreta. ¿Por qué? Porque todo lo que postulan o lo que postula el Ateneo, la mayoría del Ateneo de la Juventud, son ideales, ideales completamente alejados a la realidad mexicana, ¿sí? El único y el máximo representante junto con Antonio Caso del Ateneo de la Juventud, pues es José Vasconcelos, un sujeto que estudió en la Ciudad de México, que tuvo la oportunidad de emigrar a Estados Unidos, pero que a pesar de tener la oportunidad de seguir estudiando en Texas, prefirió quedarse y su familia lo empujó a que se quedara en México. Él era el único que sí conocía todo el panorama que tenía la sociedad mexicana. Él era este intelectual oaxaqueño, y fíjense de dónde viene, de Oaxaca, una de las tierras que más emblemática es durante esta etapa de la historia. Él es el único que sí sabe por dónde se puede dar la cosa, cómo se tiene que hacer y qué herramientas se tienen que echar en la mano o a mano para poder dar respaldo y poder encaminar al proyecto revolucionario que ya se había cimentado gracias a la Constitución de 1917. Él estudia aquí en la universidad, bueno, al decir aquí, pues es aquí en el país, en la Universidad Nacional Mexicana. Él está orientado a la filosofía, su pasión es la filosofía, pero no existía esta carrera en ese momento y pues estudia Derecho, ¿no? Entonces, gracias al estudio en Derecho que tiene, puede hacer críticas a la política, a pesar de que él apoya en su momento a Francisco Madero, critica lo que ha hecho Francisco Madero, va a criticar lo que hace Venustiano Carranza, va a criticar lo que hace Álvaro Obregón, y esto vale, o esto lo empuja a que varios años tenga que irse exiliado, ¿no? Porque recordemos que aquí en nuestro país ya lo vemos con el periodismo hoy en día, quien da a conocer una verdadera libertad de expresión es asesinado. Entonces, desde esos momentos ya se vivía esta violencia, ¿no? Tiene que emigrar varias veces tanto Argentina como España como Estados Unidos cuando justamente critica a la política mexicana. Pero en cuestión a lo filosófico, él cree la educación como ese motor de cambio, ese motor que va a provocar precisamente la concreción del proyecto revolucionario, es decir, reconocer, porque ya se había conocido, reconocer, es decir, otra vez conocer la identidad mexicana y poder proyectarla hacia un progreso, ¿sí? Un progreso en todos los ámbitos. Bien, entonces, él cree que esto se va a dar desde las aulas, desde cambiar el panorama educativo de la sociedad, porque él llega a ser rector de la Universidad de México, es decir, la UNAM hoy en día, llega a ser director de la Escuela Nacional de Preparatoria o Preparatoria. Él genera, él es padre de la Secretaría de Educación Pública, y esta es una de las huellas, es una de las acciones que nos dice
en qué tanto confiaba José Vasconcelos en cuestión a la educación como transformadora de la sociedad mexicana. Él creía profundamente en que el ámbito educativo era la llave y toda su vida se dedicó a que creyéramos y también se dedicó a generar las estrategias y los instrumentos para creer precisamente en este hecho, ¿ok? Él mismo, repito, fundó esta Secretaría de Educación Pública y ocupó el cargo de secretario de Educación Pública. Fue aspirante a la candidatura del gobierno del estado de Oaxaca, fue aspirante incluso a la presidencia de México, pero pues la burguesía sigue metiendo las manos, el liberalismo sigue metiendo las manos, y cuando observa que hay un gran contendiente, hay una gran amenaza por liquidar estos proyectos, sí, ya bien gestados, pues lo llevan a un fracaso rotundo generado precisamente por la élite que pues no le permite ni ser gobernador del estado ni mucho menos ser presidente de México, ¿sí? Entonces, José Vasconcelos es un filósofo de gran talla en México, y para terminar la clase vamos a revisar cuáles son sus principales ideas filosóficas. Yo tomaré o creo prudente revisar su obra más conocida, la cual se llama La raza cósmica, revisar un libro que es continuación precisamente de esta obra, que es Indología, y resaltar todo el sistema filosófico que él traza para reconocer la grandeza del hombre, ¿no? O sea, ya conceptos puramente filosóficos. Entonces vamos a checarlo, ¿bien? Entonces, su primera obra, La raza cósmica. ¿De qué habla en La raza cósmica? Si ustedes ven, tiene un nombre bastante poderoso, atractivo o atrayente, ¿bien? ¿Qué establece en general en este libro? Recordemos que cuando él está precisamente ya ocupando grandes cargos políticos, se está desarrollando la Segunda Guerra Mundial en Europa. Es decir, hay un pronunciado racismo en la sociedad, aunado a toda la crisis de identidad que ha tenido México desde sus orígenes. Él establece filosóficamente que eliminar las razas a través de la consolidación de un mestizaje va a provocar que este tipo de sociedad, ¿sí?, pueda demostrar al mundo las capacidades reales de lo que es el ser humano, ¿sí? Es decir, a través de la mezcla de culturas para generar una sola, acabar con ese racismo nazi, ese racismo indígena propio de la comunidad mexicana, y hago alusión a lo nazi por lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial y porque en estos momentos se vive o se está viviendo este conflicto bélico. Entonces él de ahí se toma para poder desprender esta idea de que la raza cósmica, es decir, esa raza que ha sido provocada o ha sido generada por un mestizaje de culturas, esencialmente un mestizaje de culturas mexicanas, porque él en este libro dice, o sea, el mexicano es obra de africanos, europeos, indígenas, americanos, sudafricanos. Es decir, él conceptualiza al mexicano como esa única raza que va a estar aglomerada o está aglomerada por un mestizaje, el cual le puede demostrar al mundo la verdadera identidad, la verdadera capacidad y la verdadera potencialidad del sujeto. Chequenlo, o sea, lo que hace Vasconcelos es monumental, porque pone al mexicano ante todo el mundo como una potencia, ¿sí? Y como una potencia que va a ser o que promete ser la más perdurable y la mejor diseñada y la más próspera en todo el mundo, ¿eh? O sea, en todo el mundo. O sea, José Vasconcelos no se anda con que sí respeta mucho España,
pero no se anda con que me voy a someter por Occidente, me voy a someter por Estados Unidos, no, o sea, aquí el mexicano es el fundamental, el mexicano es el único capaz de ser esa raza cósmica, es decir, haber adquirido un mestizaje que va a detonar una verdadera universalidad, es decir, el modelo humano es el mexicano, ¿sí? Porque ha sido la mezcla de diversas culturas y es el único capaz de potencializar esa mezcla a niveles imaginables, ¿sí? Lo único que falta es un empujoncito para José Vasconcelos. Bien, en su libro Indología, ¿qué trata en este tema? Como continuación de la raza cósmica, ¿sí? Él dice, nuestra sociedad o la sociedad mexicana, esta raza cósmica, atraviesa 5 estadios. El estadio pretoriano, es decir, la barbarie, el estadio democrático, originado de Grecia y Europa, un estadio económico generado por el imperialismo inglés y estadounidense, un estadio técnico a raíz de la revolución del progreso científico, una revolución industrial, por así decirlo, para terminar en un último estadio, y este estadio va a ser el estadio filosófico. Es decir, este estadio va a generar el que se proyecte y se vea en el terreno de la realidad lo que va a realizar la raza cósmica. Un estadio cumbre, un estadio último, un estadio máximo en el cual el mexicano, esta raza cósmica, va a brillar por su prosperidad, por su capacidad, por su intelecto, por su progreso, pero tiene que atravesar estos estadios y ya los ha atravesado, porque en el pretoriano la barbarie pues es lo prehispánico, lo democrático es la colonización donde las corrientes griegas, europeas y de occidente se instauran, en el porfirismo se vivió el imperialismo económico, ¿sí? También de la mano se vivió el estadio técnico, que es el progreso científico, y gracias a la Revolución Mexicana, a la concreción de ese mestizaje, al reconocimiento de esa identidad, ya se puede vivir un estadio filosófico, es decir, un estadio máximo, bien, en el cual, pues, la raza cósmica, en un sentido estético, va a ser lo máximo en arte, lo máximo en música, lo máximo en ciencia, lo máximo en cultura, lo máximo en pintura, es decir, la sociedad mexicana está lista y está diseñada para ser lo más grande del mundo. Nada más hacía falta creérsela, ¿no? Porque ni siquiera le creían a Vasconcelos, menos nos iban a creer a ellos mismos, a nosotros mismos que somos la raza cósmica. Entonces, cuando él llega a ser rector de la Universidad Autónoma de México, que tiene ese nombre, si ustedes ven, Ciudad Universitaria es una estructura muy bonita, muy bella, ¿sí? Es decir, los edificios, la biblioteca principal, el cómo está diseñado toda ciudad universitaria, pues es una de las huellas de lo que José Vasconcelos quería, porque él quería potencializar, él quería desarrollar de una manera bastante adecuada la música. Es decir, en ese momento, cuando él llega a ser tanto secretario de Educación Pública, como rector de la Universidad Autónoma Nacional de México, él llega a potenciar la música. Él le pide a un autor que genere la sinfonía india, es decir, música auténticamente mexicana. En cuestión de la arquitectura, yo les decía, Ciudad Universitaria es ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí José Vasconcelos pide arquitectos altamente capacitados, ¿sí? Con técnicas modernas que traten de fusionar el estilo colonial con un estilo moderno para crear precisamente este complejo arquitectónico de la Universidad Autónoma de México, ¿sí? En cuestión al teatro, impulsa el teatro, en cuestión a la pintura, llama a Diego Rivera, llama a José Orozco, llama a David Sequeiros para que hagan pinturas murales en todo CEU, ¿sí? Y ahí lo vemos, en la principal biblioteca hay un mural precioso, bárbaro, espléndido, muy bonito, que es elaborado y es impulsado precisamente por toda esta política vasconcelista de que el mexicano tiene potencialidades. Y la pintura mexicana va a ser un referente del mundo, y llegó a serlo a través de Rivera, ¿sí?
Ustedes pueden ir a cualquier parte del mundo y lo que son las obras, como por ejemplo la Catrina, es reconocida a lo largo y ancho del mundo y es una obra mexicana que fue potencializada gracias a este tipo de pensamiento gestado por José Vasconcelos, ¿sí? Entonces es genial. Pinturas de Diego Rivera son reconocidas a lo largo y ancho del país, incluso en el extranjero. Tuvieron que invitar a Diego Rivera para que les pintara en otros sitios. Entonces, la capacidad humana a través de esta raza cósmica, pues se proyecta y se ve que tiene buenos beneficios, tiene beneficios en todo el mundo. Y en realidad el mexicano sí tiene la materia necesaria para poder ser una potencia acorde a todas las naciones. Si ustedes ven el logo de la Universidad Autónoma de México, verán una frase que es de José Vasconcelos cuando es rector: por mi raza hablará mi espíritu, y está un mapa de Iberoamérica y dos águilas, no recuerdo si son reales o demás, pero está un mapa de Iberoamérica y alrededor de Iberoamérica está esta frase, ¿no? Muy filosófica: por mi raza hablará mi espíritu. Es decir, ¿qué quiere decir José Vasconcelos con esta frase? Que por medio de nuestra raza, la raza cósmica, la raza mexicana, la raza del mestizaje, se puede crear una cultura de tendencia ante todo el mundo. Es decir, una cultura reformada, una cultura con alta potencialidad, una cultura con ambiciones, una cultura con beneficios, una cultura con recursos infinitos, intelectuales, artísticos, musicales, teatrales, de pintura y de conocimiento sobre todo, ¿sí? Entonces, por mi raza hablará mi espíritu, es decir, por mi raza, por mi sociedad, por mi cultura, hablará mi espíritu, es decir, se pondrá en el terreno de la realidad mi verdadera identidad, lo que somos como mexicanos, la cultura de la raza cósmica. Bien, entonces, desafortunadamente, hubieron muchos críticos que apagaron el ánimo de José Vasconcelos y lo llevaron a dejar la Secretaría de Educación Pública, lo llevaron a dejar la Rectoría de la UNAM, lo dejaron a separarse de la dirección de la Escuela Nacional Preparatoria, lo alejaron de la vida política y pues lo llevaron a la exiliación, ¿sí? Fíjense que el cambio profundo que quería Vasconcelos llegó a ser misiones educativas. Él sabía que la educación era un punto muy importante para poder lograr este progreso. ¿Y qué dedicó, o sea, qué hizo durante su estancia en la Secretaría de Educación Pública? Generar profesores, verdaderos profesores, no como los que hoy tienen, que los profesores que hoy en día nos andamos quejando, no sabemos ni siquiera aprender un proyector y siempre andamos creyéndonos lo más grande del mundo, ¿sí? Los profesores de antes eran señores profesores. ¿Por qué? Porque eran misioneros que se iban a las comunidades más alejadas a encontrar a las personas, a los trabajadores, a los indígenas con alto rezago educativo, a educarlos, iban a alfabetizarlos, acudían a educarlos, ¿sí? Y acudían a enseñarles, pero también les enseñaban profesiones básicas, carpintería, ¿sí? Les enseñaban a tejer, les enseñaban a construir, les enseñaban a generar sus propias conservas, el famoso rompope, la famosa mermelada, ¿sí? Esos eran profesores, esos eran maestros. ¿Por qué? Porque no les importaba quedarse 15, un mes, 2 meses en esa comunidad alejados de su hogar. La intención era levantar educativamente al país y levantar educativamente a una comunidad que toda su vida durante el porfirismo había quedado en el rezago, ¿sí? Y que en la Revolución Mexicana también se relegó al rezago, porque todos los militantes de la Revolución Industrial sí eran muy buenos disparadores, pero eran personas que no sabían ni siquiera leer ni escribir. Cuando se le ofrece a Francisco Villa el ser presidente de México, él no quiso porque sabía que no era un intelectual, no era un educado, era simplemente un trabajador luchando por los intereses de la comunidad trabajadora, nada más, ¿sí?
cuando se llegó a sentar en la silla presidencial dijo, esto no es para mí, porque yo no sé manejar un país, yo no sé ni siquiera leer. Entonces, bueno, Emiliano Francisco Villa sí era un intelectual, pero cuando él se retira llegaron otros campesinos que sí no sabían leer a la silla presidencial, ¿no? Entonces, perdonen y disculpen ese error, ¿no? Entonces, el mexicano estaba rezagado y lo que hace aquí José Vasconcelos es eliminar ese rezago y potencializarlo. Es decir, no basta con educarte, te doy las herramientas para que mejore tu condición de vida. Es decir, te educo, pero también te enseño algunas profesiones por las cuales tú puedas mejorar tu economía, ¿sí? Y puedas salir de esta pobreza que tanto te embarga. Esos sí eran profesores, no como los que tienen hoy en día frente a ustedes, ¿no? Entonces, reconozcamos la verdadera, el verdadero oficio de José Vasconcelos, que era la educación, era la ideología mexicana, pero sobre todo una proyección bastante prometedora, una proyección muy positiva de lo que podría ser el mexicano, ¿no? Entonces, por último, él en su exilio, hace un sistema filosófico completo en el cual agrega obras bastante importantes para concluir de que el mexicano tiene toda la capacidad intelectual porque es inteligente, ¿sí? O sea, de eso que no quede duda. Entonces, tiene toda la capacidad intelectual para hacer lo que quiera hacer. Él hace un tratado de metafísica, hace libros de ética, genera obras de estética, genera obras de lógica, de filosofía estética de nuevo, hace un compendio de teología, hace un compendio de filosofía de la concentración, ¿sí? Perdón, de la coordinación, para a través de este sistema filosófico concluir con que el ser humano y por ende el hombre es el único que puede interpretar la realidad, porque es inteligente, porque es capaz, ¿sí? Y porque puede precisamente integrarlo todo en una realidad que es muy compleja. Bien, entonces eso es lo que nos viene a describir José Vasconcelos con su corriente filosófica. Mañana terminaremos con Samuel Ramos y con Octavio Paz, que pues dan seguimiento y sí, pues siguen bajo la misma línea de José Vasconcelos, pero de diferentes formas, ¿no? Entonces, gracias por darme 8 minutos más de su tiempo, gracias por estar en clase, gracias por estar presentes, y si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, me la puede hacer llegar, o de lo contrario